Entonces, no te desapegaste de las relaciones afectivas, te desapegaste de una persona que te dio una relación adictiva. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Estamos aquí nuevamente realizando un proyecto con mucha magia, con gran magia porque vamos a empezar a hablar de lo que realmente somos y la gran maravillosa vida que tenemos por delante, en donde vamos a participar de una manera muy activa para dar un gran salto cuántico, un gran salto en eso que se lo podemos decir la evolución álmica. Vamos a hacer magia. Realmente les pido que como los paracaídas, abran su mente, porque ahí es donde funciona realmente, solamente abriéndola para que después la podamos despedir. Y eso es lo que vamos a realizar en el encuentro, desde información y práctica. Maravilloso. Muchas gracias por estar aquí. Lilananda Castro. ¿Cómo estás, Lilananda? Un abrazo enorme. Siempre digo que en armonía perfecta con el universo. Gracias, Así gracias, es. Lilananda. Y gracias a ti por esta invitación tan extraordinaria, mi amor. De todo corazón, gracias a ti. Para mí es un honor poder aprender de ti con esta gran sabiduría que simple y sencillamente viene de algo maravilloso. Y por ahí vamos a comenzar. ¿De dónde viene esta gran sabiduría? De la experiencia, de la vivencia, no de la transmisión de información. O como lo estábamos platicando offline, que estábamos un poquito en la risa, muy sonrientes ambos, no hay un chip de transmisión de conciencia. Nosotros tenemos que hacer ese camino para poder evolucionar, para poder darnos cuenta de quiénes realmente somos y partiendo de ahí poder profundizar en el siguiente paso que nos está exigiendo la humanidad, nuestra propia humanidad, el universo, el propio planeta con el cambio de frecuencia vibracional. Entonces estamos ahorita en un momento más que maravilloso, más que único. Estamos en nuestro mejor momento como seres humanos. ¿Sí o no, Así, Lilananda? así es el momento más significativo de hace miles de años, el momento más significativo que la humanidad tiene para poder llegar a ser lo que verdaderamente es y para lo que fue creada. Exactamente. Y por ahí me gustaría comenzar también con este título de nuestro webinar, que también va totalmente en honor a tu nuevo libro, Morir antes de morir. Por ahí comencemos nuestro diálogo. Morir Bueno, antes de morir. ¿A qué nos referimos con eso? Lila Landa, por favor. sí. Bueno, mira, he escrito algunos libros, bueno, libros entre comillas, porque no son libros, son extractos de un proceso vivido desde hace ya 50 años. Entonces, esos extractos de lo vivido y de lo comprendido lo he traducido en algunos libros, llamados libros. Así que lo que quisiéramos es que la pregunta sería, ¿de dónde te inspiraste para escribir o para dar esos libros, para escribir esos temas? Y por supuesto, mi amor, tengo que decir lo que yo soy canalizadora de mi vida. O sea, todo el mundo canaliza maestros, dimensiones, extraterrestres, seres bellos de luz. A mí no se me dio ese privilegio. A mí se me dio el privilegio de canalizar mi propia vida. Y al canalizar mi propia vida, eh, empecé a darme cuenta de una manera extraordinaria que lo que canalizaba era un camino, que lo que canalizaba era un recorrido y que lo que estaba canalizando la vida mía, la misma vida mía que me vive, me decía, tú eres mi canal. Y por lo tanto, lo que yo te diga, tú lo escribes. Así me lo dijo la niña en ese sueño.
Escribirás sugerencias para el cielo. Y así lo hice. Empecé a escribir todo lo que la vida me dictaba. Me volví una canalizadora de la vida. En los libros anteriores se veía un proceso muy dinámico, un proceso de mucha confrontación, de muchas muertes y renacimientos, acompañados de muchísimas noches oscuras. Eso me llevó a escribir el último libro, Morir antes de morir. ¿Mm? Y yo me inspiré en mi vida para poder contarle al mundo que hay que morir antes de morir. Bueno, para aquellos que dicen que están preparados para el momento actual, porque no todo el mundo va a morir antes de morir, porque no están con ese código genético en su cuerpo, ni están preparados precisamente por eso, y porque el universo los ama tanto que les está dejando para otra oportunidad el morir antes de morir. Pero yo estoy hablando contigo y con todos los seres hermosos que nos están acompañando, que posiblemente pueden ser todos los que nos están acompañando, los que tengan ese código genético de morir antes de morir. Porque morir antes de morir no es un relato, no es una cantidad de ideas recibidas que se recibieron y con esto voy a ver qué armo, con lo que me dice el uno, con lo que me dice el otro, con lo que me dicen las redes sociales, con la información que recibo de diferentes fuentes, pues yo voy armando un cuadernito y de pronto de ahí voy sacando lo que tengo que hacer. No, no. Eso no es morir, eso es repetir lo que otros dicen o las experiencias de otros. Para morir antes de morir, tú tienes que tener la experiencia. Y hay que tener la experiencia porque es con la experiencia que nosotros podemos, aquí hay una pequeña redundancia, pero es válida, una experiencia que nos valida el recorrido, porque el recorrido es experiencia. Pero sin esa experiencia no hay validación del recorrido, porque también se puede llegar a pensar en un momento que la experiencia de tener unas o tales circunstancias en la vida son suficientes, pero no. No, fíjate que hay una diferencia inmensa entre las experiencias de la cotidianidad sin un por qué y un para qué, que también son válidas, a aquellas experiencias que son parte de ese recorrido genético por el cual vinimos a morir antes de morir. Así que aquí no cabe la mente para eso. Aquí solamente cabe esa fuerza interna que nos dice, viniste a eso, lo tienes que lograr, lo tienes que hacer, aunque tengas que pagar el precio más alto que se pueda llegar a pagar. Y por supuesto que el pago más alto que se tiene que pagar es que hay que dedicar nuestra vida al propósito interno, no a los propósitos externos. Aquí voy a repetir una frase bellísima de nuestro gran maestro Jesús. Porque el que encuentra el reino de Dios, todo se le dará por añadidura. Entonces, si tú te dedicas a a tu propósito interno, ojo, sin descuidar lo externo, porque es que no podemos descuidar lo externo. Todos los días nos salen cositas para que tengamos que atender lo que se construyó en la inconsciencia, porque de eso que construimos en la inconsciencia tenemos que responder. No podemos decir, ahora como ya solamente me interesa mi propósito interno, pues los propósitos externos, me lavo las manos de eso y no hago frente a eso. No, no. El 90% de tus experiencias fueron inconscientes. Y eso tiene un programa que hay que cumplirse.
Ese programa no se puede desechar. Por eso es que es tan importante, mis queridos hermanitos, por eso es que es tan importante ser humana y divina a la vez, porque sería muy fácil ser solamente divino y me meto a un ashram o me meto a un convento y allí digo, bueno, pues aquí ya me metí en esto y que los demás solucionen su problema como quieran. Yo ya me separé del mundo. No, no. Resulta que para morir antes de morir hay que morir en el mundo. Es de allí donde viene la muerte. No podemos dejar de lado nuestras responsabilidades adquiridas en la inconsciencia o aquellas de la conciencia. Tenemos que responder por ellas. Y hasta cuando eso no esté absolutamente comprendido, no puedes esperar que esa muerte genética, porque ojo, morir antes de morir es genético. No podemos esperar que esa muerte genética se produzca en ti simplemente porque tienes la mentalidad de hacerlo. No, aquí la mente no entra en esta discusión. Entonces, lo que, lo primordial en este momento, hermanito, lo básico es comprender, comprender. Para poder morir hay que comprender. Y como te decía hace unos momentos, que muchas personas me preguntan constantemente, hermanita, me dicen algunos, Ananda, me dicen otros, hermanita, ¿y qué significa comprender? Porque la gente confunde, el ser humano confunde entender con comprender. Y resulta que la que entiende es una parte de la mente del hemisferio izquierdo. Con el hemisferio izquierdo podemos entender. Listo. Pero para comprender, fíjate lo lindo, y aquí vienen estas situaciones tan hermosas que se nos presentan cuando se sale de la dualidad. Y es cuando salimos de la dualidad, comprendemos que una cosa es lo que aprendimos con la mente y que eso que entendimos con la mente hoy ya no va para nuestra vida. Es decir, entramos al proceso de desaprender. Cuando, cuando yo digo, yo ya comprendí algo importante, es porque todo lo que había aprendido ya no me sirve y lo desaprendí. Eso sí lo chuleo, eso sí lo voy chuleando constantemente. Cosas que ya no me sirven, las voy dejando atrás porque al llegar a la comprensión, y mira lo que sucede en la comprensión, hermanitos. Mira esta cosa tan linda que sucede en la comprensión. La comprensión viene siendo cuando el proceso de la mente, mira, es que lo voy a decir como pedagógicamente, o en una forma más pedagógica, ¿sí? Cuando el proceso de la mente empieza a salir de sus etapas más densas, que es la dualidad, la confrontación, el miedo, la angustia, el dolor. Cuando la mente va saliendo de esas etapas, de esas capas tan duras y tan fuertes, la mente va desarrollándose en otra frecuencia y se va desarrollando en otra frecuencia. Y mira lo lindo, cuando la mente alcanza una frecuencia alta, se va dando cuenta que la dualidad es el palo en la rueda para que un ser humano empiece a comprender la verdadera esencia de lo que significa vivir.
Entonces, cuando se va haciendo ese avance tan maravilloso en la mente, en donde vamos dejando el miedo, el dolor, la angustia, porque son cosas que ya no nos sirven para el proyecto que tenemos genético. Cuando la mente inferior se eleva tanto a una mente frecuencialmente mucho más alta, esa mente se encuentra cara a cara con la conciencia. Y entonces allí sucede que cuerpo, mente y conciencia se ven cara a cara. Y al verse en cara a cara, ahí es el momento de la conciencia. Ahí es donde nace la conciencia. En mi primer libro, mi amor, Conciencia sin mente, yo alegaba mucho con la mente, pues que eso fue en el 80. Yo alegaba con la mente y le decía, te voy a destruir, te voy a destruir y te voy a destruir porque no me sirves para nada. Me estás interrumpiendo mi propósito de vida. Pero en la medida en que fui comprendiendo, fui comprendiendo que yo con la mente no podía pelear, que la mente era básica para mí. Entonces lo que empecé a interiorizar en ese laboratorio interno, en esos insights profundos, que la mente tenía que ser escalones para ir subiendo hasta descubrir a través de la mente, hasta racional y lógica, mira, porque uno no puede hacer on si está haciendo on sin ni siquiera saber qué es ese significado. Entonces, aprendí que la mente me tenía que acompañar hasta el último escalón y que al llegar al último escalón, pues ya íbamos a ver qué pasaría, pero que me iba a tener que acompañar hasta allí. Y cuando llegué hasta allí, me di cuenta que mi cuerpo y mi mente eran conscientes. ¿Te das cuenta la belleza, mi amor? Que ya eran conscientes. Así que se empezó a formar allí un proceso de observación. Cuando se llega a la conciencia, ya no se pregunta, ya se salió de esa dualidad, ya no se dice si esto es bueno o malo, o si esto que estoy haciendo me conviene o no me conviene, o si será para bien o para mal, sino que se llega a ese estado de transformación total, que es el nivel de la observación. Y cuando se está en la observación, ahí, hermanito, ahí es donde comienza la transformación. Ahí es donde comienza la transformación. Y comienza la transformación que no es un cambio tampoco, que no es decir es que voy a cambiar esto porque la gente se molesta porque yo soy así, o voy a dejar de ser más geniada, o voy a ser tan irritante. Eso es lo mínimo que puedes hacer antes de pensar en un proceso interno. La transformación, y aquí es donde viene la esencia del libro, la transformación es dejar de ser lo que eres. Y por poquito, yo no te estoy diciendo que lo hagas de la noche a la mañana, pero por poquito ve dejando de ser lo que eres para que te conviertas en lo que sí verdaderamente eres. Deja de estar imitando y creyéndole a la mente todo lo que la mente te dice de lo que tú crees que eres. Ahí es donde está la transformación, cuando ya comenzamos a darnos cuenta que tenemos que dejar de ser lo que fuimos para convertirnos en lo que verdaderamente somos. Ese es el motivo, el propósito del libro, hermanito. Me extendí mucho, me No, no, extendí. no, 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 al contrario, maravilloso, porque son palabras muy concretas, explicadas desde el corazón y con algunas terminologías que son más que maravillosas por lo siguiente, es la verdad, realmente es la verdad, y es lo que hemos venido platicando desde los inicios de este maravilloso proyecto de Sutrasma Conciencia. Justo todo lo que está comentando Lilananda y esa gran inspiración es utilizar
nuestra mente abstracta, nuestra mente superior, esas escaleras, utilizar Antacarana para estar de manera más sostenida arriba y ver la vida desde la gran herramienta que es la conciencia. Ver que realmente la comprensión es la acción consciente. O sea, de nada va a servir tener 40 cursos, 18 libros, si no lo aplicamos al día a día, si no va a ser información, y lo hemos mencionado, la mente concreta va a crear una falsa conciencia, pero va a ser desde el entendimiento, no desde la comprensión. Lo que realmente requerimos es vivir y obviamente honrar la vida, porque nosotros somos la vida. Y al honrar la vida nos damos cuenta, me encantó esa palabra y recuerdo mucho a alguien en común tuyo y mío que te va a dar mucho gusto ahorita que lo mencione, la pedagogía. Este mundo es una pedagogía de nuestra alma como ser humano para poder evolucionar. Tenemos grandes dones y talentos aquí, el cuerpo emocional, el campo mental y el libre albedrío para hacerlo. Y eso es justo lo que comentas, Lilananda, desde los grandes maestros de antaño, desde Jesús, desde Siddhartha, el reino del amor, la iluminación, es simple y sencillamente ir adentro, conócete y con la acción consciente verifica la vida. Y con esta otra palabra, me encanta esto porque nos vas a platicar algo. Hace ya como 2 meses tuvimos esa charla. Uno de los grandes orientadores y guías en mi vida, en este proceso, fue un gran amigo tuyo, Gerardo Schmedlin, en donde realmente es ver las virtudes internas y lo de afuera se va a dar por añadiduría. Enfocarnos en el amor, paz, felicidad, en esa alquimia del pensamiento para después soltar la mente. Me encantó eso, Lilananda. Por ahí también es un proceso de inspiración. El que tú también hayas compartido con él ha sido maravilloso. Y cuando me lo contaste, dije, wow, Y fue mi compañerito de juventud. maravilloso, maravilloso. Y me imagino que en esas épocas tenían este tipo de diálogos, de esta gran pedagogía. No te imaginas. Momentos hermosos pasé con Gerardito en su casa, frente a la chimenea, hablando sobre lo desconocido, tratando de conocer lo que no se podía conocer en ese momento, eran los años 80 y pico, los años 82, 83. Así que éramos todavía demasiado, estábamos comenzando propósitos. Él ya tenía un trabajo interno muy grande, él fue autodidacta y yo ya tenía en ese momento mi vida personal bastante destruida en noches oscuras, pero las veces que me reuní con él, sabíamos, estábamos completamente seguros de que lo que estábamos recibiendo de esa montaña tan extraordinaria, la montaña de Huayca, sabíamos que allí había mensajes para nosotros. ¿Qué lo traigo aquí sobre la mesa? Porque estamos hablando de la unión. Estamos hablando de que nuestro camino espiritual, el verdadero camino espiritual es interno, es individual, pero claro que en acompañamiento, en gran orientación. Pero ese acompañamiento que sea compartiendo la frecuencia vibracional de ello con las otras personas. Eso se contagia y nos convertimos en uno, esa gran, gran unificación. ¿Cierto, Lilananda? Completamente cierto, mi amor, pero bueno, obviamente esto no sé si quepa en este momento, pero lo hablaremos. Quisiera hacer una aclaración aquí porque a veces las palabras que suenan de afuera se vuelven eslogans, Exacto. ¿no? Y al volverse en eslogans, entonces tú le preguntas a alguien, ¿y cómo te va con tal cosa? Y tú, es que todos somos uno, es que todos somos uno en el amor, porque todos somos iguales, todos somos uno, y eso es un eslogan publicitario. Tal Eso no cual. tiene ninguna verdad allí. El, nosotros al saber que tenemos, porque lo hemos comprendido a través de desarrollar la mente dual, que el desarrollo de la mente dual llega a un momento en que la mente termina con la dualidad. Pero si la mente no termina con la dualidad, no hay uno.
Exacto. Y cuando se termina la dualidad y se llega al uno, es porque comprendemos que de los dos hacemos uno. Y todo lo que representa la vida que tiene dos, nosotros las convertimos en uno. Esa es la magia, hermanito. Esa es la magia de la conciencia. La conciencia tiene dos propósitos maravillosos que hay que poner en práctica ya. El propósito de la conciencia, en primera instancia, es que la conciencia es un desafío. Comprender significa un desafío de la conciencia. Porque si yo no comprendo, jamás hay uno. Entonces ese eslogan de que todos somos uno y estamos aquí abrazaditos y cantando y bailando y meditando y saltando y diciendo que nos amamos, es un eslogan publicitario que ha vendido lo que quieras. Es verdaderamente eso. Pero ser uno significa que todo lo que significa dos, yo haga en mi laboratorio interno, allí en mi sai profundo, en ese laboratorio interno que es donde están mis átomos, mis células, que es donde están los electrones, los protones, que es donde estoy verdaderamente yo como frecuencia, a imagen y semejanza del universo. Porque ese mundo atómico que está en mí es el mundo atómico que es del universo. Es ahí donde Jesús decía, yo soy imagen y semejanza del Padre. No en el físico, no que tengo los mismos ojos, no que tengo las mismas manos, sino que mi esencia es atómica como la es en el universo. Y cuando yo entro a esos insights, es allí en ese laboratorio interno donde yo hago la magia, palabra linda que nombraste al comenzar, hago la magia de hacer todo dos, uno. ¿Ves? Para que la paradoja empiece a surgir. Entonces, una paradoja divina, pues que vivo lo humano y lo divino a la vez, porque tengo que hacerlo. Porque mientras que esté en la tierra, tengo que vivir lo humano. Obviamente, desde un propósito universal que es lo divino. Y ahí es donde está. Una vez le escuché a un gran maestro, que fue él, he tenido dos maestros en mi vida, o tres, pero ninguno vivo. Pero bueno, en el momento, como tuve a mi maestro Jesús, el primero, a mi maestro Krishnamurti y a mi maestro Aurobindo. De los tres aprendí cosas maravillosas. Yo nunca he consultado a ningún otro maestro porque la vida no me dio pie para eso. Pero de ellos descubrí cosas bonitas, cosas maravillosas. Y de las cosas maravillosas que comprendí es que en el transcurso que vamos viviendo, el transcurso que vamos viviendo, que no es mental, que es biológico, tenemos que organizar como responsabilidad nuestro cuerpo biológico para que en él se asiente la vida divina. Esa es mi responsabilidad. La vida divina no puede permanecer en un cuerpo dual. La vida divina tiene que construir, el cuerpo tiene que construir biológicamente sustancias, tiene que tener un sistema nervioso diferente, tiene que tener líquidos diferentes, su biología, su química, su estructura genética, tiene que ser diferente a la estructura mental para que esa vida divina se instale. Y es real. Esto no es un cuento. Y es absolutamente real. Pero de los tres aprendiz, y sobre todo
de Jesús y de Krishnamurti, aprendí que la vida tiene sola, para salir de la parte mental, hay que construir la vida eh, conciencial, pero para eso hay que lograr estar en el momento presente. Y que, Claro. por supuesto, ¿y qué pasa? Que yo no puedo comprender mañana. Yo no digo, mañana voy a comprender, ni digo, ayer comprendí, porque entonces me queda como una cosa que está archivada. No, para comprender no tengo sino este instante, no tengo sino este momento en el ahora. Lo que yo pueda comprender en el aquí y en el ahora es mi futuro presente, mi realidad presente. Así que si yo no estoy ligada completamente a la hora, no hago un salto en el tiempo. Exactamente. Porque eso es lo que significa un salto en el tiempo. Salir de ayer, no entrar al mañana y entrar a hoy. Tanto, mira, por ahí escucho cosas, que es que vamos a entrar en líneas de tiempo y que increíble la experiencia de entrar a líneas de tiempo diferentes. Oye, primero entra a la básica, a la que te toca. La única línea del tiempo que hoy te corresponde a ti no es saber qué va a pasar conmigo mañana en otra línea del tiempo, ni qué pasó conmigo ayer en otra línea del tiempo. Eso no te sirve. Eso no te sirve para comprender hoy. Eso no te sirve como herramienta para hacerte cargo de ti mismo y hacerte cargo de tu divinidad, que tanto le cuesta al ser humano aceptar. El ser humano acepta encantado la mente. Y cuando es brillante, ni para qué te digo, pero no acepta la genética divina que tiene que desdoblar y desarrollar. No la acepta. ¿Por qué? Porque la tiene que desarrollar. Y entonces ahí hay un corte. El humano dice, no, regálemela. O como dices tú, póngame en una prótesis. Un implante. Un implante, póngame en la prótesis de la conciencia, porque eso empezará a desarrollar ese gen divino, me va a traer ciertas desacomodadas en el ego y ciertas incomodidades y prefiero no. Y ahí es donde se queda el 90% de la humanidad, porque quiere ponerse la prótesis de la inteligencia artificial, que obviamente ya te la pusieron hace rato, para no tener que hacer ningún camino y descubrir que esa genética solamente se desarrolla en tu biología. Y que aún más, un tema bien hermoso es, no hay nada ni nadie en el universo, artificial o no artificial, inteligencia o no inteligencia, que pueda eh, mm, contravertir o que pueda dañar tu propósito interno. Si tú naciste para desarrollar el propósito interno, el propósito interno lo desarrollas y no hay inteligencia artificial y no hay nada en el planeta, ni entre lo humano y lo divino, porque lo divino lo respeta. En que, Exactamente. Claro que sí. en que tú puedas llegar a ser detenido en tu propósito, porque este es un proceso cósmico. Y por ser cósmico, nadie puede intervenir en él. ¿De acuerdo, hermanito? Bueno, No, es, pero es que esto es maravilloso, Liliana, y qué bueno que que lo has traído a la charla porque pues va a ser nuestro 24/7. Va a ser es nuestro 24/7. ¿Por qué? Me voy a la parte del aquí y el ahora. Siempre va a ser nuestro mejor momento. ¿Por qué? Porque es nuestra existencia. Tal cual, ni ayer ni pasado mañana, es hoy. Honrar el hoy. ¿Cómo te encuentras? De la mejor manera, en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque en este momento está mi existencia.
hay que honrarla, hay que valorarla. Y de ahí lo que tú mencionas, wow, es algo maravilloso, es cierto, solamente el 10% de este planeta son las personas que están acercándose a ese detonante. Me encantó como tú lo llamas en el libro, esa sed, esa sed. Y ese detonante o sed va a venir precisamente con las cosas que nos pasan en la vida. Exacto. Quitando esa dualidad de si fueron buenas o malas, como lo puede llamar la mente concreta, pero todo lo que pasa tiene un para qué. Y de ahí es donde viene el poder saciar esa sed con la acción consciente. Y también algo maravilloso que estás comentando que me parece muy importante y que es la parte inicial que estaba mencionando. Estamos en un supermercado espiritual en donde el entretenimiento, la cultura que va al menor esfuerzo, justo lo dijiste, inteligencia artificial, dame un resumen de un libro, redáctame un correo, o simple y sencillamente no hacer nada. El que cada vez estemos en el mínimo esfuerzo, en el que no se haga ejercicio, viene siendo una parte muy incongruente, porque personas que quieren despertar, personas que se quieren conectar, en ocasiones preguntan, ¿cómo lo hago? O sea, ya puse la vela, el incienso, el agua, ya la postura de flor de loto y ya voy a Sí. meditar. Pues no, si la Mm. persona, como tú lo dijiste, la química y la biología, ¿qué traes adentro? Si adentro traes sentimientos, emociones, pensamientos de densidad, tristeza, miedo, angustia, culpa, enojo, rabia, ansiedad al futuro, pues ¿qué vas a vertir? ¿Qué vas a vertir sobre de ti? ¿O qué te estás diciendo cuando nadie te ve? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo te estás tratando? Y con esa base, pues bueno, no va a haber cabida para el amor, no va a haber cabida para lo divino, porque la misma mente lo está bloqueando. Esa mente concreta no lo está permitiendo. Y es justo lo que está comentando Lilananda. Hay que hacer un proceso químico biológico, darle esas sustancias al cerebro para que pueda abrir, para que se puedan conectar. Bueno, estamos conectados, pero para que se puedan reconocer. Y todo esto del 90% que ella menciona tiene que ver con que la gente no se está identificando con lo que realmente es, con lo que realmente somos. No somos un cuerpo con espíritu, somos un cuerpo. Somos un cuerpo que es necesario que exista para vivir estas experiencias. Somos un espíritu con cuerpo. Y es maravilloso todo esto, Lilananda. Y hay algo también muy importante hojeando también tu libro. Bueno, yo creo que eso va a ser tema de otro encuentro porque es muy profundo. Si nos vamos a este proceso químico, inclusive cuántico universal, en cómo nos convertiremos más que seres humanos en seres universales. Obviamente al reconocer nuestra divinidad, pues ya estamos, desde nuestros átomos, moléculas, órganos, el ser humano, podemos transformar nuestra vida. Esa chispa divina. Por eso, en toda esta parte del entretenimiento, en esta parte de desviarnos de lo que realmente somos, pues bueno, la tecnología está utilizando algunas cosas para mejorar la salud, duplicar órganos, pero algo falta ahí y esa es la chispa divina que tú llamas. Me gustaría enfocarnos un poquito más en eso, en medida de lo que se pueda, Lilananda, porque sí la gente me lo ha preguntado mucho. ¿Qué es eso de transformar la química interna, la biología? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Mi respuesta inicial fue, está bien que utilices la mente para contestarte el cómo, pero lo más importante es que la sueltes y te pongas en la acción. Bueno, mi amor, la situación no es un cómo. Exactamente. Aquí no hay un cómo, porque si le ponemos un cómo, es mental. No. Aquí lo que tenemos que comprender es si ese es nuestro propósito. Exacto. Si es nuestro propósito, el cómo viene añadido al propósito. ¿Ves? Pero si no es nuestro propósito, ni siquiera empieces a hacer técnicas, ni empieces a buscar por internet cómo lo hago, porque te van a sacar del camino. Tú lo que tienes que saber internamente es si ese es tu propósito. Si tu propósito es cumplir con esa función genética a la que toda la humanidad,
ojo hermanito, toda la humanidad tiene acceso a ella porque todos somos seres humanos, somos raza adámica. Exactamente. Y toda la raza adámica que sale de el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el aquí y en el ahora tenemos el regalo maravilloso, tenemos la magia del momento presente que nos están dando el pase para hacer un tránsito y cambiar de raza. ¿Ves? Estamos en el cambio de raza, de una raza mental a una raza consciente. Si tu propósito es salir de la raza del conocimiento del bien y el mal, adámica, y comprendiste que estás aquí recibiendo la magia y los regalos para el tránsito de lo humano a lo divino o de lo mental a lo consciente, pues entonces, si eso es así, pon tu propósito por encima de cualquier cosa. Exactamente. Pon y deja de... no hay que hacer, hay que dejar de hacer. Fíjate que todo el mundo te pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Nada, deja de hacer. ¿Ves? Tú no tienes que hacer nada, porque hacer algo es mental. Simplemente deja de hacer, entra a insights profundos, coge un cuadernito con un esferito y escribe. Yo ya llevo miles de cuadernos escritos. Y escribe si ese es tu propósito, cuáles son los pasos que tienes que dar a que tu propósito se cumpla. Pero eso te lo dice el laboratorio interno. Eso no lo consigues en Internet. ¿Por qué? Porque es que en el laboratorio interno es donde cambiamos la biología. ¿Sí? Claro. Entonces, si mi propósito es salir de lo que ya no es, yo tengo que cambiar acostumbramientos, hábitos, tradiciones, referencias y por supuesto desaprender todo lo que me enseñaron porque no va más y además porque ya comprobé que no funciona. Por ejemplo, como para 4 o 5 personitas por ahí que pueden hablar de política o de lo que sea. Esos paradigmas ya no funcionan. Desaprende de la política, desaprende de los temas económicos, desaprende de los temas religiosos. Porque una cosa es ser espiritual, que somos un espíritu viviendo en un cuerpo, y otra cosa es ser religioso, el que hereda una creencia. ¿Sí ves? ¿No? Tal Entonces, cual. si tú tienes un propósito, desaprende lo que ya no te sirve en este momento y desapréndelo porque lo que ella te enseñó, esa cultura que te enseñó fue para vivir con los conceptos de la dualidad, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en este momento no te sirve. Entonces, deja de hacer y comprenderás que todo está hecho. Porque Exactamente. que hasta el mismo Jesús lo dice y yo soy un testimonio real de eso. La mayoría de la gente dice, sí, ¿quién paga las cuentas? Sí, y que con qué pago el arriendo. Sí, con qué hago tal cosa. Ese no es tu problema. El problema es, o la situación es, si tú quieres eso, todo se te dará por añadidura. Y yo soy testimonio vivo de eso, hermanito. Si tú me preguntas en este momento de qué vivo, yo te puedo decir de las añadiduras que el campo me manda, porque me pensionó. El universo me pensionó. Entonces, esas leyes hay que ponerlas en marcha, a ver si es verdad. Pero única y exclusivamente si ese es tu propósito. Porque si lo que quieres es no hacer nada para que el universo te pensione, pues al universo sí no se le puede poner esos argumentos tan supremamente mentales. El universo no los hace. Es muy importante todo lo que está mencionando Lilananda y yo le doy un gran valor. ¿Y cuál es el valor? Que Lilananda lo está diciendo desde lo justo que ella está comunicando.
desde su experiencia, Así es. desde su validación. Y es algo que hemos estado hablando. Cero creencias, porque si no, estaríamos transmitiendo otra creencia al archivo de creencias que cada ser humano ya tiene. Más bien hay que romper esa creencia con comprensión y al llenarnos de comprensiones, muchas comprensiones, vamos a empezar a tener sabiduría. Y Es es que la sabiduría nace de esa comprensión. Sí. exacto. Y la sabiduría viene de ese cúmulo de experiencias. No es más sabio el que leyó más libros, Sí. sino el que los aplicó a su vida y lo vivió. Vamos a Así. comenzar con preguntas. Ha sido algo maravilloso. Yo siento que vamos a poder interactuar mucho con lo que la gente puede preguntar aquí en el chat. Me pueden preguntar directamente, lo pueden poner. No, de hecho está aquí directamente conmigo. Hay una pregunta, esta me llamó mucho la atención. Eh, la raza adámica, ¿quiere decir que es el cambio de humanidad que vamos a probablemente transformar nuestro cuerpo para reencarnar en un cuerpo que va a vivir justo con lo que estaban diciendo desde el ser espiritual? Bueno, es bonita la pregunta y oportuna. Salir de la raza adámica no hace que tú vuelvas a reencarnar, porque reencarnar, yo nunca, no, esa palabra no me suena en los oídos, pero pues si la dice la niña o la persona que está haciendo la pregunta, salir de la raza adámica es sí, es salir de una raza de dualidad, con programas de dualidad, con programas de conocimiento, por todos los conocimientos que adquirimos del bien y del mal a la raza consciente, pero esa raza consciente, si se logra este tránsito de morir antes de morir, somos eternos. No tenemos que volver a reencarnar, ni volver a un cuerpo más, ni volver a otro cuerpo de luz, si ya somos luz. Esa es la gracia y la dicha de vivir este tránsito, porque ya no tenemos que volver a ocupar por lo menos estos cuerpos de carbono. ¿Por qué? Porque ya conocimos la vida eterna, porque nos morimos antes de morir. Entonces ya sabemos qué significa la eternidad. Cuando nosotros vivimos en un cuerpo ya de luz, que es el que se forma antes de morir, ya no necesitamos ni siquiera de cuerpos físicos para podernos seguir expresando dentro de un universo mágico, sino que veremos a ver en qué otras formas podemos manifestarnos. Lo importante en el aquí y en el ahora es que si tú logras morir antes de morir, no necesitas volver a reencarnar porque encontraste la eternidad en tu propio cuerpo. Y es que la transformación es tan profunda y tan linda que tú ya eres el universo. El universo está dentro de ti. Gracias, Lilananda. Hay una pregunta para ambos, que esta pregunta la han hecho tres personas de manera diferente. Em, ok, entendemos el concepto de morir antes de morir, una muerte al ego para poder renacer desde nuestra conciencia. Eso es algo espectacular, utilizando las palabras de Rodrigo. Algo que quiero entender y que realmente con el nuevo concepto de comprender me está costando es cómo puedo dar paso y dejar la página una noche oscura cuando alguien cercano a mí ya trascendió y ese dolor que yo siento me impide ir dentro de mí, porque me invade la tristeza. ¿Cómo puedo salir de ello? Le pregunto a ambos. Contéstalo, ¿no? Si quieres. Bueno, primeramente, si en este momento está el duelo, la tristeza, es el momento del silencio y de la escucha. El momento de que los seres cercanos, los seres amorosos, las personas que sirvan como orientadores, escuchen a la persona. Es el momento de poder llorar, poder recordar, poder utilizar ese campo emocional o ese campo mental también con lo que significa la mente en este momento. Ya pasando el tiempo, cuando esto deje de ser un huracán, una tormenta muy fuerte, cuando ya sea una llovizna, ahí puede venir el diálogo y poder entablar la comunicación de que realmente la muerte no existe. Yo lo que sugiero en este momento es
hablar y escuchar desde el corazón. Y otra pregunta relacionada a la química y la biología del cuerpo. ¿Quiere decir, Lilananda, que debo de hacer cambios en mis prácticas de vida saludable para que me pueda reconectar con mi ser? Hacer cambios es muy poquito. Hay que ser más generosos con el propósito. Para cambiar tu biología, tu química, tu fisiología, tienes que ir día a día muriendo un poco. Y para morir todos los días un poco y un poco, es ponerte de acuerdo contigo mismo, con esos diálogos mentales. ¿Qué es morir? Dejar de ser lo que era. Entonces comienza, porque hay muchísimas cosas en tu día a día que tú puedes empezar a dejar. Y por la noche escribir, wow, yo ya salí de ese hábito. Qué delicia, ya salí de ese acostumbramiento. Qué magia, ya no me duele aquello que defendía antes. Y lo escribes, vas haciendo el diario de morir. Y vas a darte cuenta que en ese diario de morir es donde vas a encontrar la respuesta para que tu biología, tú no la cambias. La biología la cambia tu actitud, la cambia tu movimiento, la cambia tu comprensión. Y cuando dejas de entender y pasas a la comprensión, ya te das cuenta y dices, pues si no hubiera sido porque dejé de leer y de recibir información de afuera, si no fuera por eso yo no comprendería lo que hoy me está pasando. Tienes que comprender lo que te está pasando con lo que está pasando. En el mundo entero, lo que pasa en el mundo entero, ¿qué pasa contigo adentro? ¿Qué pasa con lo que pasa en tu familia? ¿Y qué pasa contigo adentro? ¿Qué pasa contigo con lo que pasa con lo que te liberan? ¿Y qué está pasando contigo adentro? Escribe eso para darle un poquitín de luz también a la persona que lo preguntó. Escribe en un cuaderno qué está pasando conmigo con lo que significa la muerte. Y escríbelo porque ahí vas a tener la respuesta. Hay que comprender cada evento que nos llega a la vida para que químicamente el cuerpo cambie. Pero si yo sigo haciendo los mismos hábitos que aprendí de lo que me liberan, cuando me liberan de algo, a mí no me quitan nada, a mí me liberan de lo que ya no me corresponde vivir y de lo que al otro sí le corresponde vivir. Como en el caso de la persona que se va. A esa persona sí le corresponde vivir otras circunstancias, porque la muerte no existe, tiene que vivir otras circunstancias en otro cuerpo. Y al que queda, también le corresponde vivir otras circunstancias sin el cuerpo que lo acompañaba. Entonces, si no comprendemos que el desapego que vamos a seguir teniendo durante todos estos años, 2 años más, creo, 2 años de desapego, tienen que ver, 2 años de transición, tienen que ver con que todos los días vas a tener que desapegarte de algo, porque si no, no vas a poder hacer el tránsito. Esto no es que me voy a desapegar, ya no vuelvo a tomar gaseosa, y entonces ya con eso quedé. No, cuando tú dices que te desapegaste de algo y dices, por ejemplo, tú dices, ya me desapegué de las relaciones adictivas, por ejemplo, porque tuviste una relación adictiva que te causó mucho daño. Pero resulta que en el transcurso del tiempo vas buscando la misma relación adictiva. Entonces, no te desapegaste de las relaciones adictivas, te desapegaste de una persona que te dio una relación adictiva, pero no de las relaciones adictivas. ¿Por qué? Porque lo tenías solamente en la cabeza, no lo tenías en el cuerpo, grabado.
No tenías eso grabado en el cuerpo. ¿Mm? Exactamente, maravilloso. Me encanta cómo lo acabas de manifestar. De la persona te desapegaste, más no de la situación. Exactamente. Aquí una pregunta interesante. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que realmente estoy haciendo cambios? He tomado cursos, he escrito, he pintado, he buscado una manera, una técnica de manifestar lo que tengo dentro, he meditado, he tenido retiros de silencio y siento que estoy igual, pero con un poco más de información. ¿En qué momento me perdí? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que estoy en una falsa conciencia y que realmente me hace falta algo para poder, bueno, utilizar una palabra que hemos hablado, para poder iluminarme? Sí, mira, en esas en la que está este hermanito o hermanita, Hermanito. bueno, en estas en las que está este hermanito, es un estado maravilloso, es buenísimo. Ya por lo menos medita, ya por lo menos ah, hace cosas maravillosas, en fin, ha subido de escalones, ha entrado, la mente la ha utilizado para subir escalones, ¿sí? ¿Cuándo o cómo también, bueno, digamos que es un cuando me doy cuenta que estoy en el último escalón de la mente, cuando dejo de reclamarle a la mente lo que ya no es, Cuando ya no hay pleito interior. Wow, maravilloso. cuando ya no reclamo, ni deseo, ni necesito, porque el que necesita está en desventaja con la vida. Si es que no necesitas nada, porque si tú estás genéticamente en tu propósito de vida, la vida te lo pone. Si lo ves, hermanito. Entonces, aquí el tema es, si sigue trabajando la mente hasta que la mente se encuentre cara a cara. ¿Y qué es, qué es encontrarnos cara a cara con la conciencia, mi amor? Esta podría ser una pregunta interesante. Encontrarnos cara a cara con la conciencia es haber encontrado el propósito de la vida y el propósito de del vivir, que es una vida sin sentidos para Ah, hallarle el sentido a la vida. ¿Ves? Yo vivo una vida plena cuando mi vida tiene sentido. ¿Y cuándo tiene sentido? Cuando yo ya dejé de demandarle a la mente y empecé a entregarme en esos insights profundos. Para eso son los cuadernos y los lápices, para que escriban sus insights profundos y se den cuenta que ahí es donde está la magia del tránsito. Y lo otro, pues sí, en otra oportunidad nos extenderemos un poquito más sobre eso. claro, hay cuatro preguntas más. Me gustaría solamente mencionar dos por cuestiones de tiempo y algunos comentarios. Hay algo muy bello. Comentan, eh, bueno, nos están mandando saludos desde Uruguay, Ah, qué lindo, esa familia España, de Uruguay. México, obviamente Colombia. Hay una propuesta, nos están diciendo por qué no llevamos esto presencialmente en Colombia. Bueno, pues ya se nos adelantaron porque es muy probable que inclusive dentro de este mismo año, pues nos tengan a ambos brindando una charla, una conferencia en Medellín. Pero es Así, solamente, es más, no es solo una predicción, es un spoiler. O sea, sí se va a hacer. Ya qué pronto se los vamos a comunicar porque va a ser algo maravilloso. Em, bueno, esta pregunta no se pregunta. Si me voy a clichés, no se preguntan las edades, pero es un gran piropo, ¿no? O sea, obviamente estoy aquí haciendo una broma, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nos dicen a los dos para vernos tan jóvenes. Ah, caray. Pues el que preguntas tendrá que enterarse de que estoy a portas de los 80, Maravilloso, a maravilloso. portas de los 80 ya estoy. Un recorrido bastante largo. Y, pero bastante, me gustaría decir, enriquecedor.
Ah, sí, con sentido de vivir, con el sentido de vivir. Rodrigo, tú has comentado en más de una ocasión que para poder interactuar con la materia, la mente a través del cerebro necesita los sentidos. Es lo que está comentando Lilananda. Entonces, para poder conectar con nuestro mundo espiritual, lo que entiendo es que debemos de dejarlos. Bueno, no es dejarlos, no es dejarlos. Obviamente, es como decir a qué sabe el mate con los ojos. Pues va a ser un poquito complicado. Más bien es, en cada sentido tiene una correspondencia, y es lo que dice Lilananda. Hay que ir a lo profundo. Esos sentidos hay que dejarlos. No nos van a funcionar en la parte interior. Lilananda hay algo maravilloso que ella ha expuesto con la escritura, que alguien comentó con la pintura. Ese fue su despertar, su herramienta que le surgió del alma, escribir esos cuadernos. En algún momento me encantaría poder verlos, pero maravilloso tenerte aquí, Lilananda, y creo que con esto vamos a cerrar. Si vamos a hacer algún tipo de gira, bueno, no lo sé, Tenemos mucho que platicar fuera de línea, Lilananda y yo. Maravilloso, si podríamos hacer algo junto con Emilio, claro que sí. Pero por supuesto, sería maravilloso tener a los tres. Y pues bueno, sí, claro, vamos a tener un encuentro en octubre, un encuentro, un taller, y probablemente ahí es donde podemos juntar una fecha con Lilananda. Esperen, por favor, sigan las redes sociales, sigan al canal, inscríbanse al newsletter porque vienen muchas sorpresas y obviamente al estar inscrito, pues te van a llegar de primera mano. Pues yo creo que con esto hemos terminado. Al momento hay mucho de qué hablar, hay mucho que profundizar. Realmente para mí es un honor, Lilananda. Realmente para mí eres una maestra por esa sabiduría. Y para mí los maestros son los que tienen congruencia en su vida, a los que han llevado su acción consciente. Por eso para mí es un honor y te agradezco este tiempo de corazón a corazón. Tan lindo, mi amor, también para mí un honor estar contigo, con todas las personas que nos han acompañado. Solamente quiero dejar un pequeño abreboca para toda la humanidad. Bien, en el libro dice punto cero, ¿no? En el libro hay una palabrita que dice estado de conciencia de ti mismo. O punto cero es ser consciente de ti mismo. Y yo añado, todos los días tenemos que tratar de llegar a ese punto cero. Punto cero es ser consciente de lo que me está pasando con lo que pasa. Ser consciente de la experiencia que hoy la vida me pone a vivir y cómo la vivo. Porque punto cero es la entrada y la salida de una raza adámica a la raza consciente. Una Ese es el semilla para punto. la siguiente. Ahí lo dejamos. No, maravilloso. Pues va a ser nuestro siguiente tema. Maravilloso, pues esperen muchas sorpresas. Gracias a todos, de verdad, de Gracias corazón a a todos. corazón por conectarse. Gracias, gracias de todo corazón nuevamente. Lilananda, nos vemos pronto. Bueno, mi amor, una bendición para todos los que estuvieron y para todos los que los oigan después. Yo Gracias les bendigo, inmensamente. corazón. Bueno, Hasta mi amor, gracias a ti, mi amor mío.